No sé si se desarrolló de esta forma o no, pero bueno, me atrevo a lanzar una hipótesis. Y es, digamos que un día, pues el rey David está dando un paseo por su palacio o por los contornos de su palacio, y de pronto David, por alguna imagen, por alguna cosa, se vuelve hacia atrás en los años y se da cuenta de que hubo alguien muy importante en su vida que se llamaba Jonatán. Y en ese momento David se da cuenta de que ha llegado hasta donde ha llegado, entre otras cosas, aparte de la providencia, el cuidado y la soberanía de Dios, ha llegado hasta donde ha llegado porque Dios usó a Jonatán. A lo mejor fue así, a lo mejor no. A lo mejor resulta que David estaba durmiendo una noche, no podía conciliar el sueño, y se levanta, se toma un cafelito y de alguna forma recuerda también el tiempo, los años atrás, y vuelve a pensar en esa persona que para él fue alguien importantísimo y determinante. No sé cómo ocurrió, no sabemos cómo ocurrió, no sabemos por qué le vino ese pensamiento y ese recuerdo, pero le vino, y ese recuerdo cambió la vida de alguien. Mirad lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. Dice así, 2 de Samuel, capítulo 9, dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia y dijo David, Mefibosé, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tu siervo, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé dijo al rey, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño, que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. De alguna forma, con el paso de los años, después de llevar un tiempo como rey, fuese por la noche, fuese hablando con alguien, porque le vino a la memoria, por alguna circunstancia, por algún documento, de alguna manera David se acuerda de Samuel. David se acuerda de Samuel, de Jonatán. David se acuerda de Jonatán, y mira lo que dice en el versículo 1, dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? David se acuerda de Jonatán, y se acuerda de lo que hizo Jonatán, y se acuerda del pacto que tuvo con Jonatán. Mira lo que dice en 1 Samuel capítulo 20, 1 Samuel capítulo 20, versículo 3. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 3 dice, y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos.
Tu Padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Fijaros que todos los que conocéis la Biblia sabéis de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que Dios había provisto que fuese realmente David el rey de Israel. Por descendencia tenía que ser Jonatán, hijo de Saúl. Pero Saúl intentó en varias ocasiones matar a David. Y Jonatán, que podía haberse aliado con su padre para matar a David, porque él legítimamente aspiraba y podía ser el rey porque era hijo de Saúl, sin embargo, en vez de unirse con su padre para matar a David, lo que hace es unirse a David. Y se hacen grandes amigos. De hecho, se hacen grandes amigos, lloran el uno por el otro, se ayudan el uno al otro. Y Jonatán, en vez de intentar por todos los medios acabar con él, lo que hace es que le muestra la gracia. Le muestra la gracia, se alía con David en contra de su padre y le protege. Por eso está diciendo aquí el texto bíblico, está diciendo, tu padre, Jonatán, tu padre Saúl, sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y aunque tu padre intenta matarme, tú me proteges. Y en ese mismo capítulo, en los versículos 12 al 15, leemos: entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber. Y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Fijaros que aquí está haciendo un pacto. Jonatán está diciendo, yo sé que el reinado va a ser para ti, yo sé que tú vas a ser el futuro rey, yo no sé lo que puede pasar con mi familia, pero te ruego, David, que tengas misericordia de mi familia, que tengas cuidado de mi familia, que bendigas a mi familia, que no sea quitada la casa de Jonatán. Ese es el pacto que hizo David con Jonatán. Jonatán le había mostrado gracia. Había orado por él, le había apoyado, le había protegido en un plan que el padre urdió para matarlo. Él lo salvó de ese plan para matar a David. Y cuando llega este momento en que están hablando los dos, que tengas misericordia de Jehová con mi familia, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y pasan los años, David llega a ser rey. Jonatán y su padre Saúl, como sabéis, murieron, y David es el responsable del reinado durante muchos años. La palabra que se traduce misericordia, que hemos leído en el versículo 3, es la palabra hebrea Gesed. Esta palabra hebrea se puede traducir también no solamente como misericordia, sino también se puede traducir como amor o gracia. Y dependiendo del contexto, porque también hay diversas palabras con la misma raíz, pues se puede traducir como gracia, misericordia, amor, etcétera, ¿no? Lo que David está diciendo aquí es: ¿hay alguna persona de la familia de Jonatán que siga vivo para que yo le muestre gracia? ¿Hay alguna persona de la familia de mi buen amigo Jonatán, de mi hermano Jonatán, que me dio gracia, que hice un pacto con él para que yo le muestre la gracia que Jonatán también mostró conmigo? Fijaros, hermanos, que no dice, ¿hay alguien que merezca mi gracia? No dice, ¿hay alguien que reúna todos los requisitos para mostrarle mi gracia? No dice, ¿hay alguien que sea inteligente y capaz para ponerlo en el gobierno o por lo menos en un cargo administrativo importante? No está diciendo eso, no está diciendo que sea alguien especial. Lo que David está diciendo es, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? Es una pregunta que es una pregunta llena de gracia. Es una pregunta en la que él lo que quiere hacer es hacer el bien a los descendientes que hubiese de Jonatán. Es una pregunta que lo único que quiere es bendecir y ayudar. Eso es lo que hace la gracia. La gracia lo que hace es bendecir
y ayudar, como era el propósito de David con una posible familia que siguiese viva de la descendencia de Jonatán. Mirad lo que dice los versículos 2 y 3. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Cuando Saúl tiene este pensamiento, cuando David tiene este pensamiento de hacerle bien a la descendencia, a algún hijo, a algún familiar de Jonatán, lo primero que se pone es averiguar, quién puede saber si existe algún descendiente. Y de alguna manera se entera que hay un hombre que se llama Siba, que estaba ahí también, que conocía todos los pormenores, que había estado un tiempo sirviendo también con Saúl y sabía la historia, y llama a este hombre, llama a Siba y le pregunta, ¿eres tú Siba? Y dice, sí, yo soy tu siervo. Y el rey le preguntó, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl? ¿Hay alguien que yo pueda mostrarle la gracia? ¿Hay alguien que yo pueda tener misericordia de él? Y Siba dice que sí. Siba dice que sí, que ha quedado alguien, que ha quedado una persona, un hijo de Jonatán. Pero fijaros cómo lo califica, lisiado de los pies. Lo califica lisiado de los pies. No dice ninguna cualidad buena, no dice ninguna cualidad de este hombre, no dice hay un hombre que es inteligente, hay un hombre que ha hecho esto, no, simplemente el recuerdo que tiene este hombre, Siba, lo único que ve en este hombre, en Mefibosé, es que es cojo, que es lisiado de los pies. Cuando yo era niño, en el barrio donde yo vivía, había un hombre sin un brazo, creo que era el brazo derecho, si no recuerdo mal, y todo el mundo le decíamos el manco. Y yo tenía un amigo que era cojo, y todos los chavales le decíamos el cojo. En el colegio había un chaval sordomudo, y todo el mundo le decía el mudito al chaval sordomudo. ¿Por qué nos fijamos en las cosas exteriores de la gente? ¿Por qué nos fijamos en los defectos, de decirlo de alguna forma, de la gente? Y no nos fijamos en lo interior de la gente. ¿Por qué es tan fácil ver a una persona y decir es un cojo, o es un manco, o es un bizco? ¿Por qué es tan fácil detectar lo que hay en una persona y decirlo públicamente y que esa persona sea conocida por esa cosa, por todo el mundo, en vez de lo que hay por dentro? Somos tan dados ante la apariencia física, somos tan dados a catalogar y a juzgar a la persona y a darle motes a la persona, y se nos olvida que lo más importante de cualquier persona, sea algo físico o sea algo psíquico, lo más importante de una persona es su interior, lo que está por dentro, lo que vive por dentro, lo que es esa persona realmente por dentro. ¿Por qué nos fijamos en las características de la gente fuera y no nos fijamos realmente en lo que son por dentro? Porque este hombre Siba se acordaba que había un descendiente y era lisiado de los pies. Eso es lo que se acordaba, que era cojo. No sé cuántos de vosotros habéis visto la película El Gran Showman. ¿Os acordáis? ¿Cuántos han visto la película El Gran Showman? Que la hace un actor que a mi mujer le encanta. En fin, ¿qué vamos a hacer? Yo ya hace mucho tiempo que perdí la batalla. Aquellos que no recuerden quién es el actor de Gran Showman, os recuerdo, pues seguro que lo habéis visto todo, a Lobezno. Lobezno tiene mucho entre un público femenino, tiene, en fin, hay que reconocer que el hombre es guapete, Pues en el Gran Showman, que hace otro tipo de papel, en el Gran Showman es el director de un circo. Y la película cuenta cómo pasa a ser director de un circo. Y en ese circo es una película musical, es una película preciosa, una película muy bonita, con muchos valores. En ese circo pues está la mujer barbuda. No estoy hablando, aquí no hay ninguna mujer barbuda, pero en el circo sí. La mujer barbuda, y está allí con su barba, hoy en día esa palabra no se emplea, pero estaba el hombre pequeñito, el hombre chiquitito, varios, estaba un hombre que no tenía tronco, no tenía manos, no tenía piernas, y estaban los raros de la sociedad.
estaban los apartados de la sociedad en ese circo, estaban los extraños, los bufones, los monstruos, y la gente pagaba en el circo para ver a ese tipo de personas, para ver a personas que eran diferentes a la gente que catalogamos como normal y corriente, y la gente pagaba para ver eso. En esa película, que es una película que al final es un canto a la amistad, a la fidelidad, etcétera, etcétera, se ve que esas personas que supuestamente son los defectos del mundo, son personas hermosas, son personas bonitas, son personas que tenían valores también por dentro, son personas con sus miedos, con sus alegrías, como todo el mundo. Y se retrata también a la gente que iban a ver a los payasos y a los monstruos, y posiblemente esa gente que iban a pagar, que estaban pagando por ver a esas personas, eran más monstruos que ellos, por ver y mofarse y burlarse de ese tipo de personas. Es interesante, hermanos y hermanas, es interesante porque el Señor nunca se fijará en una mujer con barba, el Señor nunca se fijará en un hombre chiquitito, el Señor nunca se fijará en alguien que no tiene brazos ni extremidades, el Señor siempre se fijará en su interior. El Señor siempre se fijará en su mundo interior. El Señor siempre mirará su corazón. Nosotros miramos el exterior. Nosotros miramos lo que son esa gente por el exterior y los catalogamos y les damos un nombre. Pero el Señor no. El Señor también murió por ellos. El Señor también ama a ellos. El Señor también quiere a las personas, tanto físicamente que están impedidos de alguna manera, como a personas con síndrome de Down, con personas con ciertos retrasos, personas que están ahí como vegetales, personas que el mundo desprecia, que el mundo no quiere, que el mundo mira hacia otro lado o los cataloga. El Señor ama a la gente por lo que somos. El Señor ama a la gente en nuestro interior. El Señor mira a la gente y no mira lo que somos, guapo, feo, alto, bajo. El Señor mira realmente lo que hay en nuestro corazón. Aprendamos, hermanos, aprendamos a ver a la gente realmente con los ojos de Dios, no con las apariencias exteriores que puedan tener. ¿Cómo se había quedado este hombre? ¿Cómo se había caído este hombre? ¿Cómo se había quedado cojo este hombre? Pues lo vemos en 2 de Samuel, en el capítulo 4, en el versículo 4. 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. El niño quedó cojo. La costumbre que había en aquellos tiempos y cada vez que había una guerra, que la costumbre que había era que el rey que venía mataba a todos los descendientes del rey que había muerto, porque tenían miedo de que se sublevase, tenían miedo de que los hijos del día de mañana quisiesen ser el rey. Pero muchas veces cuando había peleas y había luchas entre dos naciones, pues los que vencían mataban a toda la familia del rey, para que ninguno aspirase a ser rey en el futuro. Esto es lo que pasaba. Lo que pasa es que aquí se confundieron con David. David no hizo eso. David no se cargó a la gente. Pero como era el pensamiento, como era lo que siempre ocurría, llega un momento en que se enteran que Saúl y Jonatán han muerto, y la nodriza coge a Mefibosé y se lo lleva. Y en un momento dado, por alguna razón, se le cayó el niño y se quedó lisiado de los pies. Mirad lo que dice versículos 4 y 5. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Le preguntó a Siba, y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Fijaros que la pregunta que hace es una pregunta muy pertinente. El hombre Siba le ha dicho: hay un descendiente, hay un hijo, pero está lisiado de los pies. A David eso le da igual. David no contesta, no sigue el juego en cuanto a que está lisiado de los pies. A eso a David no le preocupa. David, después de escuchar esto, lo que pregunta es: ¿dónde está? ¿Dónde está? Le da igual que esté lisiado, le da igual. Lo que él quiere es mostrarle la gracia. ¿Dónde está? Es una pregunta para ayudar, no es una pregunta para matar, no es una pregunta para aniquilar, no es una pregunta para destruir a Mefibosé, es una pregunta para bendecirlo. Es una pregunta para mostrarle la gracia a Mefibosé. ¿Dónde está?
Me recuerda cuando un hombre y una mujer desobedecieron a Dios. Me recuerda cuando un hombre y una mujer, los primeros habitantes de este planeta, desobedecieron a Dios y se escondieron de la presencia de Dios. Me recuerda cómo estos dos, este hombre y esta mujer, pecaron contra Dios, pecaron contra su voluntad, desobedecieron completamente a Dios y cuando se dan cuenta que han desobedecido por completo a Dios, se escondieron de la presencia de Dios. Me recuerda cuando Dios se pasea entre ellos y le dice: Adán y Eva, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Como si ellos se pudiesen esconder de Dios, como si pudiesen huir de la presencia de Dios. Y Adán y Eva escuchan esa pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde está? Ellos no sabían que esa pregunta tenía que ver con la gracia de Dios. Ellos no sabían que después de esa pregunta va a venir una serie de consecuencias que tienen que ver con el pecado, con la infracción de la ley, con la desobediencia a Dios, etc. Pero después viene también la promesa: yo traeré un Salvador. Viene también que el mismo Señor les mata a unos animales, sacrifica a unos animales y les viste con la ropa de los animales. Dios mismo, ante esa pregunta, ante esa cuestión, ese pecado que habían hecho Adán y Eva, les pregunta: ¿dónde estás? Y les muestra la gracia. Le muestra la gracia, no los mata, simplemente después les da una promesa de restauración, una promesa de salvación que dura hasta el día de hoy y los viste como el padre que viste a sus hijos. Pues aquí la pregunta que hace David es: ¿dónde está? Y fijaros que lo que le pregunta es interesante y la respuesta que da también. Dice: le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel. Está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Sabéis lo que significa Maquir? Maquir significa vendido. ¿Y sabéis lo que significa Lodebar? Lodebar significa lugar estéril, sin pasto, seco. Así estábamos nosotros. Nosotros estábamos vendidos al pecado. Estábamos vendidos haciendo las cosas que a Dios no le agradan. Así estábamos nosotros, viviendo vidas estériles y secas. Así estábamos nosotros sin un propósito en nuestra vida, viviendo vidas destrozadas, rotas, separados de Dios, separados de su amor, haciendo nuestra santa voluntad, haciendo lo que nos daba la gana y de espaldas continuamente siempre acerca de Dios. Así estábamos nosotros, estábamos vendidos en la esclavitud del pecado. Así estábamos nosotros, en un lugar estéril, en un lugar seco, en un lugar sin pasto. Así estábamos nosotros. Hasta que vino la gracia. En el versículo 5 dice: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Hasta que vino la gracia. Nosotros estábamos separados, estábamos vendidos al pecado, vivíamos en una tierra seca, nuestro corazón no bombeaba, nuestro corazón lo único que bombea es pecado, nuestra mente lo único que piensa es el pecado, hasta que vino la gracia. Hasta que vino Cristo, y Cristo en la cruz nos cambió, nos sacó de Lodebar, y nos sacó también de ese sitio de pecado, hasta que vino la gracia. Mira lo que dicen los versículos 6 al 10. Versículos 6 al 10. Y vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia. Y dijo David: Mefibosé. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo de misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tu siervo, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Fijaros, hermanos y hermanas, que vemos en este momento, cuando se extiende la gracia, vemos que la gracia de Dios nos ayuda en los tiempos de miedo. En el versículo 7 le dice David a Mefibosé, cuando se presenta delante de él, le dice David: no tengas temor,
Seguramente cuando Siba llegó a donde estaba Mefibosé, le dijo: Mefibosé, el rey David quiere verte, el rey David quiere hablar contigo. Mefibosé posiblemente tenía miedo, porque sabía que era descendiente de Jonatán, y él sabía que la costumbre era matar a los descendientes, había vivido muchos años, y posiblemente él estaba pensando: ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me va a querer matarme David? Porque a lo mejor David piensa que yo el día de mañana puedo aspirar al trono, y seguramente desde el camino, de donde estaba, desde Lodebar a donde estaba David, en todos esos kilómetros, él iba muerto de miedo. Él iba muerto de miedo pensando que David podía matarlo. Y David era consciente de eso, porque fijaros que lo primero que hace David es, le dice: no tengas miedo. Eso es lo primero que le hace, lo primero que le dice cuando se presenta ante él. No le pregunta: ¿has tenido un buen viaje? No le pregunta: ¿quieres un cafelito? No le preguntas, ¿tienes miedo? No te preocupes, no tengas miedo. Hermano, cuando el corazón de una persona, cuando uno está lleno de gracia, la persona desea liberar a otros del temor, no producirla. Hay personas que producen miedo. Los políticos, hay mandatarios en este mundo, no voy a citar nombre, pero hay presidentes de gobierno que dan miedo por lo que pueda ocurrir. Hay personas que producen miedo en nuestra vida. Incluso hay creyentes, déjame decírtelo, que también producen miedo por su intransigencia, por sus maneras, por sus formas, que dan miedo también a los demás. La persona llena de gracia nunca producirá miedo. La persona llena de gracia siempre producirá bondad. La persona llena de gracia producirá amor. La persona llena de gracia hará que la gente se acerque y no que se aleje. La persona llena de gracia no producirá miedo ni temor a nadie. Al revés, va a intentar por todos los medios que esa persona no tenga miedo. ¿Sabéis cuál es y esto es interesante, porque cuando tú preguntas a alguna persona: ¿qué es lo que más repitió Jesús? ¿Cuál es el mandamiento, la expresión que Jesús repitió más? Algunos dicen: Jesús dijo el perdón, eso es lo que más repitió. Sí, lo repitió. Otros dicen el amarnos los unos a los dos. Sí, también lo repitió. Pero fíjate que lo que Jesús repitió más en su vida fue: no tengas miedo. Esa es la expresión que ha repetido más. Es interesante: no tengas miedo, porque Jesús sabe nuestra condición. Jesús sabe lo que es el corazón humano. Jesús sabe lo que son las incertidumbres, las dudas, las luchas. Jesús sabe lo que es el miedo perfectamente. Por eso cada vez que él estaba con alguien, cada vez que se acercaba a alguien, Jesús extendía la gracia. Yo me imagino que mucha gente iba a Jesús, este Jesús que ha andado por el agua, este Jesús que ha sanado al leproso, este Jesús que está haciendo maravilla, este Jesús que la gente le sigue, y más de uno, y más de dos, y más de tres iban a la presencia de Jesús con cierto temor, con cierto miedo. ¿Quién era este hombre? ¿Qué es lo que hacía? Y Jesús siempre dice: no tengas miedo. No tengas miedo. Jesús era especial, la gente lo sabía. Y sin embargo, cuando se acercan a él, Jesús le dice: no tengas miedo. Jesús recibía a la gente con los brazos abiertos. Jesús recibía a la gente con el corazón abierto. Jesús no emanaba miedo. La gente que emana miedo es por algo. Algo tiene que nos produce un escalofrío por dentro. Puede ser multitud de cosas, desde una personalidad complicada hasta haber sido educado en un ambiente de miedo y después transmitirlo, por un fanatismo religioso, por ser muy severa o severo, etcétera, etcétera. Hay hijos que tienen miedo a sus padres toda la vida. ¿Tú eso lo puedes entender? Hay hijos que le tienen a sus padres miedo toda la vida. Una cosa es el respeto a los padres, una cosa es el saber que tus padres están ahí y una de sus funciones es educarte, y otra cosa es tener miedo por las actitudes de los padres. ¿Cómo podemos tener miedo? Cuando la gracia lo que hace siempre es quitar el miedo. Las personas que tienen gracia se acercan a ti y son un puente. No separan, no rompen, no dividen. Siempre están extendiendo, siempre están dando, siempre te alcanzan con la mano, siempre te abrazan. Eso es lo que hace la gracia. La gracia es: no tengas miedo, porque las personas llenas de gracia lo que dan es amor, bondad, misericordia, y nunca dan miedo. Y la gracia de Dios nos devuelve lo que nos han quitado. Mira lo que dice también en el versículo 7. Dice, David le contestó: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Te devolveré
todas las tierras de Saúl tu padre. Y en el versículo 9 dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras tú con tus hijos y tu siervo, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. No solamente lo llama a su presencia, no solamente le dice David, no tengas miedo, sino que David en la gracia que está mostrando hacia Mefibosé le va a decir, tu abuelo Saúl tenía unas tierras, esas tierras ya no las tienes tú, por la guerra, por las cosas que ocurrieron, pero yo te voy a devolver la tierra, yo te voy a devolver las posesiones que tu familia tienen que tener, las posesiones de tu padre también, Jonatán, yo te voy a devolver lo que te han quitado. Y me encanta, esto es precioso, esto es algo hermoso. David, como rey, cuanto más posesiones podía tener, como cualquier rey, mejor. Sin embargo, lo que hace, no quiero este terreno, no quiero esta tierra, porque es tuya, y yo te la voy a devolver, te la voy a dar porque es de tu familia. Eso es el pecado, hermanos y hermanas y amigos que nos visitáis. El pecado nos quita el gozo, el pecado nos quita la alegría, el pecado nos roba continuamente la energía de lo que somos, pero Jesús nos devuelve el gozo, Jesús nos devuelve la alegría. Una de las características de los creyentes es la tristeza, la amargura, el estar siempre deprimido. ¿Eso es cierto? Una de las características de los creyentes es la amargura, la tristeza y estar siempre deprimido. ¿Os habéis quedado muy callados? ¿Eso es cierto? Pues déjame decirte algo, para muchos creyentes sí. Déjame decirte algo, para muchas iglesias es la señal de identidad. Déjame decirte algo, hay creyentes que van por delante con la cara de lunes por la mañana después de comer cebolla, que van diciendo continuamente no, 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 no. Déjame decirte algo, una de las características de los creyentes que debemos de tener los creyentes es la alegría. Cuando no éramos creyentes, cuando no éramos cristianos, a veces me sorprende que cuando no éramos cristianos éramos capaces de bailar, éramos capaces de hacer todo, éramos capaces de ir al fútbol, éramos capaces de... ¡Ah! Y oye, nos convertimos, conocemos a Cristo y parece que estamos todo el día en el cementerio. Estamos todo el día fruncidos, todo el día tristes, todo el día amargados. Cuando deberíamos de estar, los creyentes deben ser los primeros en ser alegres. El diablo nos quitó la alegría verdadera, no la que produce el pecado. Porque la alegría que produce el pecado no es alegría, es un veneno que mata. Es un espejismo. Pero cuando conocemos al Señor, cuando creemos en Él, eso sí que es alegría, eso sí que es gozo. A mí me encanta la gente alegre. A mí me encanta la gente alegre, me encantan los creyentes que están sonriendo, me encantan los creyentes que abrazan, me encantan los creyentes que son amables, me encantan. Me dan miedo los creyentes siempre serios, me dan miedo los creyentes que no saludan, me dan miedo los creyentes que están ahí siempre con esa cara de jueces, me da miedo. Los creyentes debemos de ser creyentes, personas que están compartiendo y dando continuamente la alegría. Jesús nos devuelve el gozo, Jesús nos devuelve la alegría. El pecado nos quita la libertad, el pecado nos quita... La canción que hemos cantado antes de Cristo rompe las cadenas... ¿A qué ha afinado, Pepe? Me tenéis que fichar para no, vaya, deciré, hombre, vaya tela. Cristo rompe las cadenas. Cuando nosotros conocemos al Señor estábamos encadenados. Teníamos la cadena que nos ataba. Y eran cadenas que por mucho que quisiéramos, por obras, por religión, por mil cosas que quisieran, nunca nos podríamos sacar de ahí, porque estábamos sin libertad. Pensábamos que estábamos libres, pensábamos que podíamos hacer lo que queríamos, pero estábamos encadenados, teníamos las cadenas del pecado que nos ataba. Cuando conocemos a Cristo, Cristo hace así con las cadenas, ¡zum!, y desaparecen las cadenas y nos convertimos en seres libres, en personas libres. Eso es lo que hace la gracia. La gracia es lo que hace que el Señor nos quita el pecado, nos quita el ser esclavo y nos devuelve la libertad en Él. Y déjame decirte que aunque esto suene a paradoja, lo llevo diciendo toda mi vida. Cuando éramos esclavos del pecado, somos esclavos del pecado y del diablo. Cuando conocemos a Cristo, también somos esclavos.
Déjame decírtelo, también somos esclavos, pero somos esclavos de Cristo. Somos esclavos y cuando es una paradoja, porque siendo esclavos de Cristo encontramos la libertad. Y tú dices, ¿cómo se puede encontrar la libertad si somos esclavos? Porque somos esclavos de aquel que nos amó, somos esclavos por amor, por puro amor acerca de Jesús. Tú eres un esclavo de Cristo. Desde que conociste a Cristo, tú eres un esclavo de Cristo. Pero además eres libre. Eres libre. El Señor nos ha dado la libertad, no para pecar, no para hacer lo que nos dé la gana, sino nos ha dado la libertad precisamente para vivir en su voluntad y para ser los hombres y mujeres más felices del mundo. El pecado, hermanos y hermanas, nos quita la bondad, nos quita la bondad, nos quita el mostrarnos bien con los demás. El pecado nos hace maltratar a la gente. El pecado nos hace pisotear a la gente, el pecado hace que seamos soberbios y orgullosos, el pecado hace que queramos siempre hacer nuestra santa voluntad, y lo que el Señor hace con nosotros es que esa bondad que nos quita el pecado, esa cosa buena que el pecado nos quita, el Señor nos la da, nos la devuelve. ¿Somos buenos? No. ¿Somos buenos? Sí. Aquí no hay ninguno bueno. La palabra de Dios nos dice que todos pecamos. Por eso vino Cristo. Porque todos pecamos y estamos separados del amor de Dios. Pero después Cristo hace una obra. Y dice la Escritura que una de las cosas que produce el Espíritu Santo, uno de los frutos, el fruto que hay, que es como un racimo de uva, con esas 9 frutas que aparecen en ese racimo, es la bondad. La bondad. El intentar ser bueno con los demás. No entiendo, no puedo entender, me moriré sin entenderlo, cómo yo queriendo puedo hacer daño a un hermano. No puedo entenderlo, me moriré sin entenderlo. Jamás se me podrá pasar cómo una persona queriendo puede maltratar a otra persona, puede coger un látigo y pegarle a un niño negro. Cómo una persona puede coger a una muchacha, llevártela y violarla. Cómo una persona puede hablar mal de otros. Cómo una persona puede manipular a la gente. Cómo una persona puede hacer el mal queriendo. No puedo entenderlo. No puedo entender. La única forma de entenderlo es viendo la naturaleza depravada del ser humano, de cómo somos así de malos y de pecadores los seres humanos. No puedo entender que alguien que haya nacido de nuevo vaya practicando el mal. Lo que puedo entender es que alguien que ha nacido de nuevo vaya haciendo lo bueno. Vaya haciendo lo bueno, vaya pensando siempre lo bueno, vaya actuando siempre con la bondad por delante. Fijaros que no solamente la gracia nos ayuda en los tiempos de miedo, no solamente la gracia hace que nos devuelva lo que el pecado nos ha quitado, sino que fijaros también que la gracia nos permite comer en la mesa. Mirad lo que dice el versículo 7, dice: y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Y fíjate, y tú, lisiado de los pies, tú comerás siempre a mi mesa. ¡Wow! Y tú comerás siempre a mi mesa. Fijaros que dice siempre. Siempre. Esto se repite en el versículo 10. Comerá siempre a mi mesa. Esto se repite en el versículo 11. Comerá a mi mesa. Esto se repite en el versículo 13. Porque comía siempre a la mesa del rey. Fijaros que siempre le iba a dar la tierra. Le iba a dar la tierra que durante muchos años se le había quitado. Le iba a dar lo que tenía antes. Pero es interesante, le va a dar un siervo para que trabaje. Y su familia trabaje para él. Pero David dice, y además de todo eso, todos los días vas a comer a mi mesa. ¿Tú te imaginas? Aquí hay gente que les gusta comer. Esta iglesia nos gusta comer. Y cuando hay comida y tal, sobra comida para 20 años. Aquí a Desiree le encanta comer. Nos encanta, ¿verdad? Pues, ¿qué te parece si un día nuestro rey Felipe, te dice:
vente conmigo a mi palacio todos los días a comer. Oye, que los cocineros de palacio no son los cocineros del bar de la esquina. Con todo el respeto a los bar de la esquina, que para nosotros es muy conocido. Los cocineros de palacio tienen que ser cocineros guay, ¿eh? Los cocineros de palacio tienen que ser gente que te hacen unas comidas. A mí me dice, yo voy a comer todos los días a la casa del rey, y yo digo, wow, me voy a ser de los primeros, el mejor jamón que haya para el rey. Yo voy a comer del mejor jamón que haya. El mejor marisco, ese día no vendrá mi mujer, pero el mejor marisco, oye, que es el rey. Y los cocinos, os imagináis un pucherito, unas lentejitas, eso tiene que ser maravilloso, de gente muy así, ¿no? Pues el rey David le dice, tú me has dicho, porque fijaros que le dice también, dice que Mefibosé se consideraba un perro. Versículo 8 dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefibosé era un perro, se consideraba un perro delante del rey. Mefibosé era un hombre que estaba lisiado, era cojo. Mefibosé era una persona que que David le dice, te voy a poseer, te voy a dar otra vez toda la tierra que se te ha quitado. Y además de todo eso, le dice, vas a comer a mi mesa. Vas a comer los mejores tartas, las mejores comidas, las mejores carnes, los mejores pescados. ¡Wow! ¡Wow! Vas a comer siempre a mi mesa. Eso es lo que hace la gracia. La gracia nos dice, siempre estamos en la presencia de Dios. Siempre estamos en la presencia de Dios. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. La presencia de Jesús es real en nuestras vidas. Cuando tú estás estudiando en tu habitación, Jesús está ahí. La gracia está ahí. Cuando tú estás en la universidad, la gracia está ahí, Jesús está contigo. Cuando tú estás en el trabajo, la gracia está ahí. No solamente a veces diseccionamos o compartimentamos nuestra fe y decimos, venimos a la iglesia porque en la iglesia está la presencia de Dios. Sí, en la iglesia está la presencia de Dios. Amén, que está la presencia de Dios. Pero mañana lunes en tu trabajo también está la presencia de Dios. Mañana tarde en tu casa también está la presencia de Dios. La presencia de Dios está siempre ahí y es una promesa suya, donde están 2 o 3, allí estoy yo, y yo estoy con vosotros todos los días. No dice solamente los domingos, o no dice determinado día de la semana, o por la tarde o por la mañana, dice todos los días, nos dice Jesús, está con nosotros. Eso es lo que hace la gracia. La gracia nos dice, venid, aquí está la mesa, aquí están las viandas espirituales, aquí están las bendiciones, venid y comer siempre en la presencia del Rey, comer a la mesa del Señor. Pero no solamente comía en la mesa, fijaros lo que dice el versículo 11, no solamente comía en la mesa siempre, dice el versículo 11, en la última parte del versículo 11 dice, comerá a mi mesa, y fíjate lo que dice, léelo, a ver, 1, 2 y 3. Otra vez, como uno de los hijos del rey. Hermanos, no solamente va a comer a la mesa de David siempre, sino que dice, no solamente eso, sino que dice, como uno de mis hijos, como uno de los hijos del rey. Estamos en la mesa, el Señor nos invita a su mesa, ya no somos perros, ya no somos lisiados, ya no tenemos un pasado. Ese pasado ha sido sanado y salvado y restaurado y perdonado por nuestro Dios, por Jesús en la muerte, por su muerte en la cruz. Ahora estamos en la mesa como hijos del rey. Mefibosé estaba cojo. Mefibosé se consideraba un perro. Estaba en tierra seca, pero por gracia era considerado un hijo del rey. Un hijo del rey. Déjame decírtelo a ti que estás contento. Déjame decírtelo a ti que estás triste. Déjame decírtelo a ti que estás diciendo, a ver cuándo termina. Déjame decirte a ti que estás diciendo, Señor, ayúdame a vivir en gracia. Déjame decirte a ti
en tus circunstancias personales, a ti que eres creyente, a ti que has amado, que amas al Señor Jesús, a ti que cada día experimentas una relación preciosa con Dios. Déjame decirte a ti que un día te arrepentiste de tus pecados. Déjame decirte a ti que tú eres un hijo del Rey. Que tú eres un hijo del Rey. Y aquí sí merece la pena que digamos todos, amén, amén. Los que han creído en Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas, se han arrepentido de sus pecados. La palabra de Dios nos dice que somos hijos del Rey. Somos hijos del Rey. Y estamos a la mesa del Rey siempre. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Siempre. Desde que creímos. No eres nieto, porque Dios no tiene nieto. No eres primo. Todo lo que hemos creído somos hijos del Rey. Por la gracia. Por la gracia. Por la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, Mefibosé fue un hombre que David tuvo gracia de él, como Jonatán tuvo gracia de David. Eso es lo que hace la gracia. La gracia es un encadenamiento. Alguien tiene gracia conmigo y yo tengo gracia con la persona. Eso es lo que hace la gracia. La gracia se extiende a los más, se da a los demás. Y se va multiplicando, se va desarrollando. La gracia no produce miedo a nadie. No debe producir miedo. La gente que produce miedo hay que tener cuidado. Porque la gracia lo que es que te abraza y quiere lo mejor para ti y te bendice. La gracia. La gracia nos hace ver que no somos un perro, que ya no tenemos un pasado, que Cristo nos ha limpiado, nos ha salvado, que no somos cojos, porque el Señor ve lo que hay dentro, no ve la apariencia humana, ve lo que hay en nuestro interior. Eso es lo que hace la gracia. La gracia nos dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Para ayudarte, para bendecirte. La gracia nos hace que el Señor dice, esta tierra que te habían quitado, yo te la doy. Yo te la doy. Lo que había quitado el diablo, yo te lo doy. La gracia lo que nos hace es que estamos en la mesa del Señor para siempre y somos hijos del Rey. Te he contado en estos últimos domingos varias historias de personas que muchos, bueno, algunos hemos conocido, otros no, pero muchos de la iglesia han conocido. Hoy quiero contarte otra pequeña historia de un hombre que desgraciadamente el mundo de la droga ha hecho tanto daño, ha hecho tanto mal, de un hombre que a consecuencia de la droga pues cogió el SIDA. Y este hombre que cogió el SIDA con una inyección que estaba mal, que estaba contagiada, este hombre empezó a venir a la iglesia. No recuerdo, esta semana estaba pensando, no recuerdo muy bien la manera en que vino a la iglesia, no recuerdo bien si alguien le habló, que creo que sí, que vino y empezó a venir a la iglesia y este hombre se convirtió. Este hombre se llamaba José, Pepe Reyes, y empezó a venir a la iglesia y se bautizó. Venía un hombre tímido, muy callado, no hablaba mucho, pero la obra de Dios fue real en la vida de esta persona. Y si hace 4 domingos o 5 domingos te comenté que a nuestro hermano José Monje el Señor le dio 20 años de vida, a este muchacho, a este hermano nuestro no le dio tantos años de vida. Este hombre, al tiempo de estar en la iglesia, venía a los cultos, servicial, callado, tímido, retraído. Este hombre que fue sanado, fue curado, fue salvado por la sangre de Cristo, al tiempo de venir a la congregación ya se empezaron a ver la triste realidad de lo que era el SIDA. Iba a morir, y él sabía que iba a morir. Y yo recuerdo, un día entre semana, él ya estaba en su casa en la cama, con llagas, con apenas audible, no podía hablar. Un hombre que había estado en la droga, un hombre que estaba con SIDA,
un hombre que muchas veces la gente no quería saber nada de él por la situación que él estaba atravesando y por su pasado, cómo él conoció al Señor, cómo el Señor lo cogió, lo miró, lo abrazó y le salvó. Y a punto, no recuerdo bien si murió esa noche o al día siguiente, pero recuerdo que fui a verlo a su casa, era por la tarde, y estaba en su cama. Entré en la cama, entré en la habitación y él estaba allí en la cama con llagas y yo me senté a su lado y hablando con él y me hace así. Que me acerque a él y empezó a decirme algo, pero yo no me enteraba de lo que me estaba diciendo. No podían hablar. Y puse mi oído en su boca porque no me enteraba. Dime, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo? Yo soy la resurrección y la vida. Y estaba allí, él sabía que le quedaba poco y me estaba diciendo con esa palabra, casi ni se enteraba uno, yo soy la resurrección y la vida. Y le pregunté, Pepe, ¿me estás diciendo que en la lápida en tu lápida ponga, yo soy la resurrección y la vida? Y me dijo, sí. Sí. Él sabía que se iba con su Señor. Pero sabiendo que se iba con su Señor, él fue capaz de decir, quiero que en mi lápida pongan, yo soy la resurrección y la vida. Hablé con su familia, se puso el versículo y al poco tiempo él se fue con el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Eso es lo que hace la gracia. Eso es lo que hace la gracia. La gracia te permite estar en la mesa del Rey. La gracia te permite estar siempre por la mesa del Rey. La gracia te cambia por completo. Y el Rey le dice a todos aquellos que son perros, a todos aquellos que se ven mal, a todos aquellos que son lisiados, a todos aquellos que están con el pecado, el Señor les dice, venid a mi mesa y come conmigo siempre. Entre ellos, Pepe Reyes, y entre ellos, muchos de los que están aquí. La pregunta es, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Tú sabes que vas a estar en la mesa del Rey? ¿Y tú? ¿Tú vas a ir delante de Dios con tus pecados, con tu pasado, con lo que tú eres? Tú eres un esclavo, no tienes libertad y Jesús te ofrece la libertad que produce la salvación. Amén. Amén.